Justamente Fernando ya había anunciado antes de los titulares a nuestro invitado aquí en los estudios de RPP, el congresista Edward Málaga Trillo del Partido Morado. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, Mabel. ¿Cómo están? Gusto de estar aquí presencialmente. La última vez que estuve aquí estaba todavía Raúl Vargas. Imagínate cuánto tiempo ha pasado. Bueno, gusto de tenerlo nuevamente aquí en los estudios, congresista. Bueno, ayer se han admitido las mociones de interpelación, 2 al ministro de Salud, 1 al de Justicia. El lunes también tendremos la votación de la admisión de la moción de vacancia presidencial. Y yo quería referirme a expresiones que han hecho tanto el presidente como otros ministros en el sentido de que, y también congresistas del partido oficialista, en el sentido de que toda esta situación de interpelaciones y moción de vacancia y hasta de censura significan una intención clara de determinado sector del Congreso de únicamente buscar sacar al presidente de la presidencia, valga la redundancia, de la República. Y esto se ve, señalan, desde que comenzó este gobierno. Entorpecimiento, obstrucción al trabajo del gobierno. ¿Cómo lo toma usted? Yo creo que esa es una versión parcial de la situación. Ciertamente hay grupos parlamentarios y hay colegas congresistas que desde el primer día intentaron petardear esta gestión, no reconocieron el resultado electoral, clamaban fraude, conspiración comunista. Y también hay muchos otros colegas, me incluyo, que creemos que el país ha llegado a un punto de quiebre, de insostenibilidad, de inviabilidad del gobierno. ¿Por qué? Por las repetidas fallas y errores a la hora de designar funcionarios, de armar gabinetes, de desmantelar el gobierno. Creo que todos los días en RPP se comentan estas cosas y yo creo que es muy importante considerar ese elemento de juicio más allá de la oposición obstruccionista o complotista, que sí la hay, por supuesto, pero es muy importante diferenciar esto y darnos cuenta de que el país está en un punto muy cercano al punto de no retorno. Congresista, ¿para usted se cumplen las condiciones en los hechos para vacar al presidente? Yo creo que lo que amerita es el debate y lo que amerita esta situación es que el presidente explique. Uno de los grandes problemas es que el presidente no ha explicado gran parte de los cuestionamientos que se le ha hecho, que se le haya involucrado en temas de corrupción, el que se haya destapado hechos que lo involucran. Merece efectivamente que el presidente dé explicaciones y lamentablemente su relación con la prensa pues no es nada buena, no tiene la apertura, no tiene la capacidad de comunicación y yo creo que quizás probablemente una admisión a debate de la vacancia sería una oportunidad, así tengamos dudas de que el presidente vaya a ir o no, de por lo menos hacerlo comparecer y que enfrente a ese pueblo al que él tanto se refiere y le dé las explicaciones del caso, porque es definitivamente una falta de respeto no explicar estos temas tan graves. Pero usted, congresista, ya tendría una idea formada al respecto, porque hace unas semanas usted inclusive instó al presidente a que renuncie, ¿no? Porque claro, usted indicaba que el puesto le había quedado un tanto grande al presidente de la República. Así que, sincerando posiciones, igual, si el presidente acude, porque ha tenido intervenciones en la prensa, ha lanzado mensajes a la nación intentando dar alguna explicación de las denuncias que hay alrededor suyo, a usted hasta el momento, entiendo, no le parecen satisfactorias. Aún yendo al Congreso de la República, cabe la posibilidad de que usted u otros congresistas cambien de opinión respecto a esto que usted llama un punto de quiebre, a la salida del presidente? Tendría que ocurrir un milagro para que cambiemos de opinión en el sentido de que el presidente es el principal responsable de esta crisis. Yo no creo que siquiera ya es materia de opinión, es un hecho, ¿no? Y el pedido de renuncia lo sostengo y lo voy a seguir defendiendo porque me parece que más allá de que perdamos el tiempo con censuras, interpelaciones y este tipo de conflictos entre ejecutivo y legislativo, tenemos que darnos cuenta que las decisiones sobre a quién se pone en el gabinete y cómo se lleva esta política de clientelaje y de copamiento viene de arriba. El presidente es quien tiene que responder. Entonces, si el presidente no está capacitado, él debería asumir eso. Y la salida más elegante, la salida menos traumática, insisto, debería ser la renuncia porque ya demostró tras 4 gabinetes que no es capaz de darle salidas viables al país.
Entonces, esa es una primera conclusión que yo me permito compartir. Y lo que venga después, los otros mecanismos de vacancia, sí, de admisión a debate, esos tendrán que ser evaluados con mucha seriedad, porque no estamos hablando de un tema trivial. No se puede adelantar rápidamente el juicio, las situaciones cambian día a día y creo que tenemos que ser muy responsables con ¿Esta esto. posición es compartida por sus compañeras del Partido Morado? ¿La posición exactamente sobre qué? Sobre la renuncia del presidente de la República, sobre la salida a través de la renuncia o vacancia. Sí, con diversos matices, sí. Hay un consenso en que el presidente efectivamente ha llegado a este punto de ingobernabilidad y es necesario un cambio, un golpe de timón. Sí. Señor Málaga, ¿y por qué cree usted que las voces que suelen ser percibidas como voces de centro no se escuchan mucho en nuestro país? A lo que asistimos es a una polarización constante que naturalmente se inició durante las elecciones, pero que se ha mantenido a lo largo de los últimos 7 meses, mientras que ustedes, por ejemplo, y otros partidos que apoyaron condicionalmente al gobierno inicialmente y que han tomado distancia con él después de los meses, tienen en este momento poco impacto en la opinión pública. ¿A qué atribuye usted eso? Usted que es un investigador, usted que es un biólogo, usted que es un hombre que conoce lo que es la virología y que ha estudiado el COVID-19, ¿a qué atribuye ese comportamiento en nuestra opinión pública? Mira, Fernando, curioso que menciones el virus y la pandemia porque esto a mí me trae a una elección pandémica, ¿no? Yo creo que la crisis desatada por la pandemia, es una observación muy personal, desató un ánimo de desesperación en la población. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, no sabíamos hacia dónde íbamos. No solamente era la crisis de salud, era la crisis económica, política, social. Y esto, lamentablemente, de cara a unas elecciones no es la mejor situación para decidir fríamente por el mejor candidato o los mejores candidatos o candidatas para gobernar el país. Entonces hemos entrado a una elección en una situación de desesperación que ha llamado a soluciones extremistas y lamentablemente las dos opciones que llegaron a segunda vuelta eran pues el caldo de cultivo para polarizar aún más al país. Lamentablemente el centro ha sido pulverizado en esas elecciones y yo creo que tiene que ver con esa coyuntura de desastre, con esa coyuntura de desesperación de muchas familias en el territorio peruano que no veían una salida rápida a través de quizás opciones más razonadas, mejor construidas, sino que querían un inmediatismo, un extremismo, un facilismo, un populismo que aparentemente iba a solucionar las cosas de manera más rápida. Congresista Málaga, usted señala o hace hincapié en la ineficiencia de este gobierno, en la, digamos, mala gestión del presidente de la República, a tal punto de pedirle la renuncia. Pero ¿qué reflexión hace o autocrítica del Congreso mismo? Porque hay medidas que se han aprobado en el Congreso que van justamente en la línea de lo populista, en la línea de lo que puede perjudicar al país. Ayer, por ejemplo, nada más un caso, se ha aprobado, ¿no?, una ley para cambiar las normas electorales vigentes, ¿cierto? Cambiar las reglas de juego. Estamos ya a puertas de las elecciones regionales y municipales. ¿Qué autocrítica hace al Congreso? Uy, mira, ¿cuántas horas tenemos para hacer autocrítica al Congreso? Si puede resumirla, por favor. Hay mucho que decir, hay mucho que criticar. Por supuesto que hay intereses representados ahí que no son los intereses del país ni los intereses del pueblo, sino intereses particulares asociados a veces asuntos, digamos, lucrativos, a veces lindando con la corrupción. Se ha hablado desde ya hace muchos periodos legislativos de congresistas ligados, por ejemplo, a temas de narcotráfico, de lavado de dinero, de minería ilegal, de tala ilegal. Esto probablemente sigue siendo así, ¿no es cierto? Y cuando vemos votaciones que no podemos explicar de una manera tan sencilla, es probablemente porque hay intereses en juego. Cuando vemos votaciones que se voltean de un momento a otro, de un día para otro, es porque hay algo en juego, es porque hay un intercambio de votos o de favores o de beneficios, no es porque estamos pensando en el idealismo que nos debería guiar. Lo mismo pasa con transporte, lo mismo pasa con educación, con las reglas de juego de los partidos, lo que acabas de mencionar. Eso se está favoreciendo básicamente a unos 4 partidos para que no pierdan la inscripción o la oportunidad de competir en las próximas elecciones. Pero claro, es saltarse las reglas en favor propio. En resumen, la autocrítica que yo le diría al Congreso, a mis colegas, es que debemos pensar más en el bien común y menos en el bien particular. Señor Málaga, yo recuerdo que usted hizo campaña como biólogo
preconizando más ciencia en nuestro país que garantice un futuro mejor, y juramentó en nombre de esas convicciones. Y lo que tenemos es más irracionalidad y más vehemencia. ¿Cómo interpreta eso? ¿Cómo sobrelleva usted su decepción de ver que, lejos de contribuir a que la ciencia sea el zócalo a partir del cual nos formamos opiniones, al revés, estemos retrocediendo? Bueno, yo últimamente hablo mucho de la paradoja del poder, ¿no? Hemos llegado al Congreso 3 congresistas morados con banderas muy claras de derechos humanos, de educación y de ciencia. Y en el caso mío, pues lo que veo es que no siendo bancada, y esto no es una victimización, es un hecho, no siendo bancada no tienes acceso pues a instancias decisivas como la Junta de Portavoces, no teniendo bancada no tienes un equipo de asesores que te permite trabajar en comisiones de otra manera. Entonces el poder es bastante reducido. Sacar adelante la bandera de la ciencia es mucho más difícil desde esta posición. Sin embargo, tenemos, creo yo, en la Comisión de Ciencia y Tecnología un trabajo bastante coordinado con el presidente de dicha comisión, que es Flavio Cruz, de Perú Libre, con quien hemos hecho un trabajo bastante integrado realmente. Yo soy secretario de dicha comisión, hemos visitado muchas regiones del país, preguntando a los investigadores, visitando las universidades, viendo cuál es la situación, cómo recoger este sentir para plasmarlo de cara al debate, al gran debate que va a ser si necesitamos verdaderamente un Ministerio de Ciencia y Tecnología o no. Y ahí hay muchas críticas que hacer, no ha habido suficiente financiamiento ni planificación, pero digamos que dentro del ámbito de la comisión y un poco más alejado del ruido político, estamos tratando de sacar adelante eso. La frustración fuera de la comisión, por supuesto, que es muy grande porque no podemos, digamos, dejar de sentir o expresar la molestia cuando vemos, por ejemplo, que grupos de antivacunas son invitados a comisiones del Congreso, o cuando vemos que el tema del derrame de crudo en Ventanilla no es abordado con el suficiente énfasis en la evidencia científica y en los datos. No nos pueden decir que básicamente 82% está limpio y no hay evidencia al respecto. Muchas gracias por su presencia acá. Esperamos que nos pasen muchos años antes de que vuelva usted, y aprovechamos para naturalmente enviar nuestro saludo a nuestro colega Raúl Vargas Vega. Congresista Edward Málaga Trillo, gracias por su presencia, y ojalá que las voces de la moderación y de la ciencia prevalezcan en nuestro país. Que tenga usted muy buenos días. Nos vamos a hacer una pausa, escuchar los anunciantes de RPP y retomamos ampliación de noticias.